Buenos días, hermanos, bienvenidos a un culto más de la cuarentena y espero que estéis listos para alabar a nuestro Señor en el día de hoy, porque vamos a empezar alabando al Señor por sus grandes obras y vamos a decirle que grandes son sus obras. Aunque estemos confinados en casa, sus obras siguen siendo grandes. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, si queréis, poneros de pie para cantar esta canción. Y dice, te alabaré, oh Señor. No. Muy bien, nos podéis sentar. Muchas gracias. Espero que haya servido para despertar el hecho de decir que vamos a dar nuestra vida para servir al Señor, ¿eh? Eso nos despierta por la mañana. Así que quiero pedir a nuestro hermano Esteban Mesa, por favor, si puede abrir este culto en oración y podemos poner todo en manos del Señor. Ahí te van a dar micrófono. Ah, vale, ya está. Muy bien. Oramos. Señor, muchas gracias por el día que nos das hoy. Gracias por traernos aquí, Señor, a pesar de la distancia y poder compartir todos juntos, Señor, por videollamada. Gracias porque aún así tú estás con nosotros, porque cuando están 2 o 3 reunidos, ahí estás tú, Señor. Síguenos guardando, síguenos bendiciendo. Perdónanos por nuestros pecados, Padre, y gracias por todo lo que nos das siempre. Te pido por todos los hermanos que no han podido estar aquí, Señor, que nos han podido reunir, y tú seas los motivos. En nombre de Jesús, amén. Amén, gracias Esteban, muchas gracias. Quiero empezar con algunos anuncios. Quiero recordarles que hoy vamos a tener la Santa Cena, así que si no habéis preparado vuestras cositas, por ahí durante la alabanza podéis ir rapidito a la cocina, que tampoco estará muy lejos, y preparar algo para la cena, para que juntos podamos compartir el pan y el vino, ¿vale? Y recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor por nosotros. También quiero recordar las reuniones por Zoom que tenemos en miércoles y viernes a las 11 de la mañana. El pastor Diego da los estudios sobre epístolas pastorales, por si queréis uniros. Tenemos también martes una reunión de oración y jueves oración y estudio bíblico a las 7.
Luego los adolescentes tienen su reunión sábado a las 5:30, así que no os lo perdáis. Creo que no me he olvidado de nada, ¿no? Muy bien. Pues seguimos y ahora sí vamos a leer la palabra del Señor y vamos a abrir en Habacuc. Habacuc capítulo 2. Os doy tiempo porque no es un libro fácil de encontrar. Habacuc capítulo 2. Y vamos a leer unos versículos. Después de que hubo una destrucción en el Líbano, no hubo una pandemia, pero hubo una destrucción, hubo una rapiña que vino, una destrucción de fieras, y dice que las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres, o sea que hubo también una destrucción en Habacuc capítulo 2, y luego a partir del versículo 18 vamos a leer unos versículos que hablan del después de esta situación, ¿vale? Capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer a partir de ahí. Dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Y esto es lo que tiene que hacer la tierra ahora, callar, porque él es quien está al mando, ¿no? Y luego sigue, quisiera leer también el capítulo 3, dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y me encanta porque la palabra del Señor es la que va a permanecer. Todo pasará, ¿no? Todo va a pasar, pero su palabra va a permanecer. Y me encanta que dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. Y en tu ira acuérdate de la misericordia. Y ahora quiero volver unos versículos atrás. Y este versículo va a sonar más conocido en Habacuc 2:14, que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así que vamos a cantar, alza tus ojos y mira. Y nos ponemos de pie para cantar esta canción y seguir alabando al Señor, orando y confiando en que el conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, va a llegar a toda la tierra. Así que nos ponemos de pie y cantamos, alza tus ojos. La que se está madurando.
Vale, muy bien. Y sabemos que tenemos que ser valientes y predicar la palabra del Señor, porque si nosotros no lo hacemos, las piedras lo van a hacer, dijo Jesús. Así que no vamos a dar ese privilegio a las piedras y lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Así que vamos a cantar Si las piedras hablaran. Vale, muy bien. Después de cantar esto, vamos a cantar otro coro de consagración a la predicación de la palabra que dice, heme aquí, envíame a mí. Nadie me escucha.
¿Ya puedo orar? Ruth, ¿ya? Vale. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre, porque verdaderamente tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios todopoderoso, Señor. Gracias porque hasta aquí tu mano de poder nos ha cortado para con nosotros, Señor. Nos has bendecido, nos has ayudado, nos has alimentado, nos has dado todo, Señor. Y sobre todo nos has cuidado, Señor, de toda enfermedad, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias por este medio precioso, Señor. Porque podemos estar reunidos, Señor, aunque no juntos, Señor, pero a través de este medio podemos, Señor, hablar, podemos, Señor, saludarnos, podemos vernos, Señor, y también podemos predicar, Señor, escuchar de tu palabra, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, como dice esa canción, Señor, envíame a mí, Señor. Te pedimos perdón, Padre amado, porque muchos, Señor, se habrán perdido, se habrán ido sin ti, Señor, en esta circunstancia, en esta situación, Señor, que han fallecido tantas personas, Señor. Perdónanos, Padre amado, porque muchas veces decimos, ven aquí, pero no hacemos, Señor. Padre, muchas veces por vergüenza, muchas veces, Señor, por miedo al rechazo, Señor, de la gente. Padre, ayúdanos, Señor, a no tener miedo a ir, Señor, y predicar tu palabra como lo dice tu palabra, a diestra y siniestra, y en todo tiempo, Señor, que podamos ser, Señor, esos discípulos, Señor, esos imitadores tuyos, Señor, porque tú nos has dejado con ese propósito, Señor, en este mundo, Padre de la gloria. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra, Señor, y que este día, todo lo que hagamos, Señor, este tiempo que vamos a estar aquí, Señor, Padre de la gloria, que podamos, Señor, hacerlo todo para ti, honrarte, Señor, glorificar tu nombre, Padre amado. Señor, que gracias por las alabanzas, Señor, que puedan subir con ese olor fragante para ti, Señor. También, Señor, oramos por el pastor que va a dar tu palabra, Señor, que seas tú hablando a través de él, Señor, y que podamos, Señor, esa palabra pueda quedar, Señor, sembrada en nuestros corazones para poder dar frutos, Señor, que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias por cada hermano que está conectado, Señor, que estamos conectados, Señor. Y gracias, Padre, también te pedimos por aquellos que no han podido, Señor, que no tienen, Señor, Padre de la gloria, no tienen ese medio, Señor. Padre amado, también oramos por ellos, Señor, que ellos puedan, Señor, después, Señor, escuchar, Señor, tu palabra, Padre amado. Bendito Dios, que el pastor, Señor, pueda ponerlo, Señor, ahí en el grupo, Señor, y cada hermano que no lo ha escuchado pueda escucharlo, Padre amado. Oramos por ellos, los bendecimos, Señor. Oramos por cada hermano, Señor, por la salud. Oramos por las vidas espirituales de cada hermano, Señor. Oramos por el pastor, Padre. Te pedimos que tú lo bendigas grandemente, le des sabiduría, Señor, a su familia, la bendigas. Oramos por todo, Señor, y te pedimos todo, lo ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vale, muchas gracias, Elfi. Es verdad que seguimos en fase 0 del confinamiento, pero que no dejemos de mirar a la cruz. Bueno, la cruz en sí misma no tiene valor, pero el que murió en la cruz dando su vida por nosotros, sí. Entonces, os invito a mirar al autor y consumador de nuestra fe, aún en esta fase 0, que tenemos que quedarnos en casa. Miremos al Señor Jesús y alentémonos con su persona y pensando en todo lo que Él hizo por nosotros. Así que vamos a cantar la canción lema de este mes para ir aprendiéndola, que se llama Quebrantado.
sin palabras, me acerco, quebrantado por su amor, la cruz, el amor, semente, era rápido, sin palabras, me acerco, quebrantado por su amor. Muy bien, os podéis sentar. Gracias por ser parte de este tiempo de alabanza. Os vamos a dejar un momentito con el logo de la iglesia. Apagamos la cámara un momentito mientras os sentéis y acomodéis, que vamos a acomodar aquí la cámara un poquito. Sí, ponte el zapato, nunca se ve que pensé que se veían los zapatos, por eso traje. Ya la silencié. Sí, es nuestro. Hola. Uy, se perdió mi cámara. A ver. Es que le diste ahí a uno. Ahí está. Muy bien, ya estamos con vosotros de nuevo. Espero que me veáis y me escuchéis. Y voy a acomodar también para continuar con nuestro estudio de Santiago. Así que los que tenéis la Biblia ahí a mano y queráis seguir el estudio, e ir buscando en vuestra Biblia el libro de Santiago. ¿Vale? Santiago, capítulo 5. Vamos a terminar hoy con Santiago en lo posible. No sé si me va a dar el tiempo, pero si no terminamos hoy, la próxima semana, ya que tenemos un montón de tiempo. Tengo aquí algo enredado, ahí está. Y voy a poner también unas imágenes de PowerPoint, que quiero que veáis, lo tengo aquí abajo. Esperen que ponga el PowerPoint. Ahí está. Ahora sí. Yo no sé por qué me quita de aquí. No sé. No, todavía no. Si todavía no puse a compartir. Ahora sí, ¿verdad? Ahí estamos. Y creo que ahora ya se ve. No sé. ¿Se ve la primera pantalla? Ruti. No, se ve en mi ordenador, pero no se ve aquí. Dame un segundito. Ahora sí, es que todavía no me acostumbro a esto del PowerPoint, de las pantallas, de las cosas, pero vamos a orar, vamos a tener este tiempo con la palabra de Dios y vamos a leer Santiago capítulo 5, ¿vale? Vamos a leerlo todo, aunque vamos a enfatizar en los últimos versículos, ya que habíamos estudiado los primeros, pero así tenemos todo el contexto. Entonces, le voy a pedir a Jesús, no sé si está por ahí, si puede abrir su micrófono y leernos. Está un poco lejos, pero bueno. Vale, le voy a pedir entonces a nuestra lectora oficial, Blanca, que con voz de española tiene voz de locutora, que nos lea Santiago capítulo 5 para poder estudiar este versículo hoy, estos capítulos. Santiago 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla.
Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales, el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado, por vosotros clama. Y los clamores de los que habían segado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido libertinos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, sin que él os haga resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Qué hermosa forma de terminar una carta, ¿verdad? Pero no vamos a estudiar solamente el último versículo. Habíamos dejado en el versículo que hablaba de los ricos, allí en el versículo 6. Así que Santiago termina de exhortación a los ricos que abusaban de los pobres, que hacían trabajar y no pagaban su jornal, que usaban sus riquezas para sí mismos, y vuelve a cambiar como de página o de forma de hablar, y ahora ya no va a hablar a los ricos, sino que va a hablar a aquellos que son agraviados, aquellos creyentes que estaban sufriendo. Y por eso, lo primero que va a decir allí, en el versículo 7, dice, por tanto, hermanos, y vuelve a usar esta palabra tan fraternal, tan bonita, que se identificaba yo con Santiago con ellos, porque era lo que mostraba de que había un sentimiento mucho más cercano que simplemente una amistad, ¿no? Esa palabra hermanos para ellos, que significaba del mismo vientre, va a hablar de esa relación. Y con todo ese amor que tenía, les va a hablar de algo que es sumamente importante. Y dice, en primer lugar, a ver si puedo manejar esto a la vez, dice, tened paciencia, ¿vale? Y si lo miramos, es algo que es sumamente importante, como dijimos. Mira, en el versículo 7, 2 veces aparece la palabra paciencia. Versículo 8, una vez. Versículo 10, una vez. Versículo 11, una vez. 5 versículos, 5 veces la palabra paciencia. Y es que la falta de paciencia es lo que nos lleva a actuar locamente, como dice el profeta Samuel, a Saúl. ¿Recordáis allí? Ahora vamos a ver algunos pasajes en Samuel 13, aquellos que lo están buscando, que les gusta seguir la lectura de la Biblia. Vamos a ver que la falta de paciencia, el apresurarnos, en no saber esperar en Dios, en no confiar en Dios, nos lleva a actuar locamente. Por eso le dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Samuel, capítulo 13, versículo 8, Saúl dice que tenía que esperar a Samuel en el contexto para ofrecer un sacrificio e ir a la guerra, y dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció él holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle, para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió,
porque vi al pueblo que se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Ahora, fíjate la respuesta de Samuel. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Así que vemos que la falta de paciencia, por falta de paciencia, actuamos locamente. Esta falta de paciencia también la vamos a ver en otros personajes, como Sara. Dios había prometido un hijo a Abraham, a la edad de 86 años. Se lo prometió por primera vez. Le dijo, sal afuera, en Génesis 15. Dice, Dios le promete este hijo y le dice, así como serán las estrellas, como verás estrella hoy, así será tu descendencia. Pasaba el tiempo y el plan de Dios o la solución de Dios no llegaba a ellos y no pudieron esperar. Sara no pudo esperar y convence a Abraham de que se llegue a Agar, su sierva, que era una costumbre de la época. No vamos a juzgar si estuvo bien o mal, obviamente no fue correcto, así que sí estuvo mal, pero lo que me refiero, no vamos a juzgarle a ella en intención ni nada, pero sí esa falta de paciencia en esperar la promesa de Dios. Cuando tuvo a Ismael, allí vemos que empieza todo ese conflicto, y cuando nace Isaac, el hijo de la promesa, cuando tenía ya 99 años que vino y se le hizo de vuelta esta promesa, y Sara se rió, ¿recordáis allí? ¿Y qué sucedió? Que la falta de paciencia hizo que Sara y que Saúl quisieran ayudar un poquito a Dios, porque a Dios se le estaban escapando los tiempos. Esa es nuestra mente cuando nos falta paciencia. Jacob había sido el elegido para tener la primogenitura. Sin embargo, y a pesar de que la había comprado, por falta de paciencia, preparó ese guisado, esa trama y engañó allí a su padre. Así que vemos que siempre que vamos a actuar con esa falta de paciencia, por no esperar en Dios, esa falta de temor de Dios, de esperar el plan de Dios, trae unas graves consecuencias. Mira, en Saúl dice que fue cortado su trono y su familia para siempre. Sara llevó al pueblo de Dios a tener uno de sus mayores enemigos que llegan hasta hoy, esa guerra que hay hasta hoy, entre los ismaelitas y los israelitas. ¿Por qué? Por no tener paciencia y querer ayudar a Dios. En Jacob tuvo unas consecuencias terribles. Peleó con el ángel a la vuelta, se queda cojo, fue engañado por su suegro, tuvo que trabajar 14 años y cuando vino tuvo que darle un sacrificio, un regalo, una ofrenda a su hermano, volver a su hermano con mucho temor porque no sabía si le iba a matar o le iba a aceptar, destruyó la familia, porque Sara, su madre Rebeca lo tuvo que proteger, él tuvo que huir, la familia queda totalmente destrozada. Ahora, vemos que siempre que nosotros nos creemos sabios y queremos ayudar a Dios, nos vamos a equivocar. Es importantísimo tener paciencia en las cosas de Dios. Y aquí Santiago le dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, tened paciencia. Ahora vamos a ver un poquito más. Pero, como dicen en mi país, no sé si aquí en España se usa, cuando queremos ayudar a Dios a realizar su plan para nosotros, el plan que Él tiene para su pueblo, de nuestra forma, no es que nos ponemos en las manos de Dios y hacemos su voluntad, sino que lo queremos hacer a nuestra forma, como dicen en mi país, es peor el remedio que la enfermedad. Y tratamos de hacer las cosas y en vez de esperar la solución de Dios, cometemos errores tras errores. Cuando queremos ayudar a Dios en la provisión y para nuestros hogares y hacemos cosas ilegales, hacemos cosas que no debemos. Cuando queremos ayudar a Dios en distintas cosas o a situaciones y mentimos o engañamos. Siempre que queremos ayudar a Dios, la liamos. Cuando esperamos en Dios y vemos su revelación para su plan, es cuando hacemos las cosas bien y vemos que hay gran bendición. No un poquito, gran bendición. Así que una de las cosas principales, para que la repita, como dijimos, 5 veces en 5 versículos, es que los cristianos tenemos que ser pacientes. Tenemos que tener paciencia, debemos saber esperar el plan de Dios con paciencia y debemos tener paciencia los unos con los otros. Ahora, Él está enseñando, Santiago, aquí y probando, Dios, ¿no? Está enseñando y probando, enseñándonos y probándonos nuestra paciencia con todas las pruebas. Ahora vamos a ver qué es paciencia, porque claro, si entendemos que Dios nos pide paciencia, pero no sabemos lo que es muy difícil poder llevarla adelante. Si vamos a nuestro diccionario de la Real Academia Española, dice que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse.
Es una capacidad que te deja estar estable emocionalmente y estable para soportar algo. Dice, sin alterarnos. Otra de las cosas que dice es facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. O sea que la paciencia va a tener que ver mucho con nuestros deseos de una realización y va a tener con soportar en el tiempo. Ahora, esto es lo que dice la RAE. Cuando vamos a lo que dice el Señor, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de llegar un poquito más profundo, la palabra que usa allí en Santiago es macrotumé, que significa tener un temperamento paciente. Así que, si vemos Hebreos 6:15, ¿vale? Dice que él supo aguardar y supo esperar. Vamos a buscar Hebreos capítulo 6, versículo 15. Déjame buscarlo aquí en la Biblia para que lo leamos. Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Vale? Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora, esta palabra, ¿no? Macrotumeo, que habla de paciencia, está hablando de esa longanimidad de ánimo, de esa controlar nuestra mente a lo largo del tiempo. Cuando nosotros nos prometen algo, estamos allí ansiosos por tenerlo, pero al principio quizás sabemos que falta tiempo y estamos tranquilos. Pero cuando vemos que el tiempo se empieza a cortar, que estamos llegando al final, que las cosas no suceden, como el caso de Saúl, habían pasado ya los 7 días, estaban pasando ya 20 horas o 22 horas o 23 horas, pero Dios le había dicho que Samuel iba a llegar, y Samuel le había dicho que él iba a ir a ofrecer el sacrificio, así que tenía que haber esperado hasta el final, pero ya llegaba el último tiempo y no podía esperar y actúa locamente, empieza a ayudar a él, dice, claro, a Dios le gustan los sacrificios, yo voy a hacer un sacrificio, y trató de hacerlo a su manera. Samuel en 15:22 le dice, ¿acaso se agrada Dios en los sacrificios más que en la obediencia? Y muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto e intentamos hacer lo correcto cuando estamos haciendo realmente lo errado por no ser pacientes al plan de Dios. Ahora, esta palabra, macrotumeo, tiene mucho que ver con cuando la partimos, ¿no? Con dos cosas. Macro va a hablar de una longanimidad, de un temperamento, de algo que espera. Tumeo va a hablar de la mente. Es una mente controlada a lo largo del tiempo. Qué bueno es recordar que Dios hoy nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. Así que nuestra mente puede ser controlada. Si vamos al origen de la palabra paciencia, que la tomamos del latín en nuestro idioma, no del griego, significa el que sufre. Viene de patiens, el que sufre. Y así llamaban a los enfermos. Pero también le llamaban a los... se toma la palabra paciente con los enfermos porque ellos esperaban en la ciencia una cura. De ahí es cuando viene, cuando ellos acudían a las personas que en teoría sabían más que ellos, que tenían más conocimiento, y atendían para ser atendidos con la esperanza de tener una cura a su dolencia. Así que no está mal decir, ¿no?, que si dividimos nuestra palabra, así como macrotumeo, que habla de una longanimidad de mente, en el español sería paz por conocimiento, paz y ciencia. De ahí viene los que iban a acudir a la ciencia. Cuando vemos allí Juan 14:27, dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y después termina diciendo, creed en mí. Creed en mí. O sea que vemos que muchas veces la paciencia viene por nuestra incredulidad. Y la incredulidad viene por la falta de conocimiento. Por la falta del conocimiento. Dice la escritura allí, ¿no? En el Salmo 35:27 dice, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Dios no nos pone una prueba para que nuestra paz esté turbada. Dios nos pone una prueba para que nuestra paciencia tenga una obra completa en nosotros, para que el conocimiento que tenemos de Dios, sabiendo que es un Dios justo, que es soberano, que está al control, que es omnisciente, que Él no se desentiende de lo que nos está pasando, podamos descansar en que Él está al control. Cuando no podemos descansar de que Dios está al control, es porque no estamos siendo pacientes. No tenemos la paz que viene por el conocimiento de saber quién es Dios, o no estamos usando este hermoso conocimiento de quién es Dios.
Es fácil decir en teoría, Dios es omnisciente, Dios es proveedor, Dios va a dar, Dios va a hacer y Dios me va a guardar. Pero a la hora de ponerlos, como dicen en mi país, ¿no? Allí jugando las cartas sobre la mesa, demostrar lo que somos realmente o lo que tenemos realmente, nos cuesta mostrar esa paciencia, esa paz en nuestra vida que viene por el conocimiento. ¿Y a qué apelamos? A nuestro propio conocimiento. Sara dijo, bueno, la costumbre aquí es entregar a la sierva y de ahí va a venir un hijo y ese hijo será nuestro. Saúl dijo, llegan los filisteos y el pueblo se me desampara y yo sé que si hacemos el sacrificio Dios va a estar con nosotros, ¿no? Y toda esa turbación y en vez de pensar las cosas fríamente, actúa locamente. Jacob hizo lo mismo. En vez de esperar que Dios hiciera la obra, él tenía la promesa, agarró y hizo todo mal. Entonces, ¿qué vemos? Que cuando nosotros no tenemos esa paz, porque Dios ama esa paz, es porque no estamos confiando lo suficiente en Dios o no conocemos lo suficiente a Dios como para confiar en Él. Ahora, cuando hablamos también de paciencia, vamos a ver por qué, volviendo a Santiago, voy a volver a Santiago en la Biblia, espérame un segundillo. Me gusta porque él da la razón, ¿vale?, de esta paciencia. Y déjame llegar a Santiago capítulo 5, porque en ese hasta que usa es cuando nos da la razón. Dice, por tanto, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Fíjate que el contexto era de los ricos que se abusaban. Los pobres trataban de tomar la justicia por su cuenta. No estaban siendo pacientes en el plan de Dios, sabiendo de que Dios iba a hacer justicia. Y trataban de ser su propia justicia. Mira, no sé si era lo que estaba pasando allí, pero sí es lo que pasa muchas veces. La gente dice, bueno, el gobierno nos está robando. Entonces, no está mal que yo le quite algo de los impuestos o no pague todos los impuestos. Estoy haciendo la justicia, no estoy esperando que Dios haga justicia. No estoy esperando en que Dios cuando venga en su reino va a ser justo con los que están haciendo mal. Y estoy tomando la justicia por nuestra cuenta. Tomar la justicia por nuestra cuenta no es solamente cuando si alguien mata a alguien yo voy y lo mato. Es cuando yo quiero hacer una justicia excusando mi pecado. Excusando lo que estoy haciendo con la justificación de. Yo sé que esto no va a gustar a muchos, pero por ejemplo, tenemos una ley que nos hace pagar un canon de derecho de autor, pero nos bajamos cosas de internet sin el canon, sin pagar el derecho. ¿No estamos robando? Ah, pero nuestra justicia, nuestra mente dice, ah, ellos son ricos, ellos tienen y se abusan. Pues deja que Dios haga justicia. ¿Por qué tienes que hacerla tú? Ese era el problema que pasaba en Santiago. Santiago estaba mostrando que los ricos abusaban, ¿no? Y en este abuso de que no pagaban el jornal, que no pagaban el salario, eso produce una reacción en el corazón del resto del pueblo que Santiago tiene que corregir. Y le dice, tranquilos, Dios es justo, Dios tiene paciencia. Mira, Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. ¿Ves? La esperanza es lo que se espera y no se ve. Muchas veces no vemos la justicia de Dios en este mundo. No la vemos, es verdad, no la vemos. No vemos la razón de por qué pasan las cosas. Pero mi conocimiento de que Dios está al control, de que Dios es perfecto y que cuando Él lo permite es porque tiene un plan soberano precioso para nuestras vidas, aunque sea formar nuestro carácter, espero con paciencia la justicia de Dios. Y no tomo la justicia a mi manera o disfrazo mi pecado con una justicia falsa. Ese era el problema que estaba pasando aquí con los ricos. Los ricos se abusaban, los pobres no querían ya seguir siendo abusados por ellos y no eran capaces de esperar y empezaba todo esto y eso lo único que hacía era traer pecado a la vida del pueblo. Y Santiago va a exhortar eso, va a decir, no os permitáis eso. Mira, Romanos capítulo 5 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa que mencionaba Santiago, la venida. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que no fue dado. ¡Wow! Yo leí este pasaje y dijo, ahora empiezo a entender. Dios nos amó tanto que en vez de hacer la justicia de quemarnos a todos, como era justo, tuvo que venir y Cristo a morir por nosotros. Claro, ¿no? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y el Espíritu Santo nos fue dado para ayudarnos a amar de la manera que amó Cristo. ¿Cuándo vemos que Cristo tomó la justicia por su mano, o que Cristo buscó venganza, o que Cristo no fue paciente a esperar el plan de Dios y aguantar el sufrimiento que sufrió por causa de nosotros? Pero nosotros no somos capaces. La paciencia es lo que nos falta. Entonces, cuando vemos que no llegamos a fin de mes, en vez de confiar en Dios, buscamos la forma, y no digo de buscar la forma de la manera correcta de hacer las cosas para llegar a una mejor administración o lo que sea. Hablo de cuando hacemos cosas que Dios no aprueba, como la desobediencia, en el caso de Samuel, el que Abraham fuera Agar o el que Jacob mintiera, ¿no? Cuando hacemos cosas que Dios no aprueba para obtener aquello que estamos seguros que Dios nos va a dar, porque Dios nos va a dar la justicia, Dios va a dar la paz, Dios va a traer, su amor está. Por eso dice, hasta la venida del Señor. Hermanos, tened paciencia, hasta la venida del Señor. Y después dice, por el Espíritu que nos ha sido dado. Y ese Espíritu, según Gálatas 5:22, dice que es el fruto de ese Espíritu, es el amor, el gozo, el paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. O sea que cuando viene una prueba, cuando vienen estas situaciones para probar nuestra paciencia, ¿sabes para qué es? Para que el fruto del Espíritu crezca y podamos manifestar la imagen de Cristo en nosotros. ¡Wow! ¡Qué precioso! Tribulación, prueba, momentos difíciles, paciencia, soportar en lo que conocemos, en esa hermosa esperanza. ¿Y qué hace todo esto? Moldear nuestro carácter a la imagen de Cristo, esa imagen a la que fuimos creados y por nuestro pecado la fuimos perdiendo. Dios está volviendo al plan original, pero tenemos que ser capaces de entender de que nosotros no tenemos que hacer nada que vaya en contra de lo que Dios pide, sino hacer lo que está a favor, esperando que Dios obre. Tesalonicenses, 2 capítulo 3, versículo 2 dice, para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor. Mira, fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y la paciencia de Cristo. ¿Cuáles fueron los mandatos de Cristo? ¿No fueron que os améis los unos a los otros como yo os he amado, con ese amor de Dios? ¿No es sed imitadores de Cristo como, y Pablo dice, sed imitadores de Dios como yo, como hijos amados, sed imitadores de Cristo, sed imitadores de mí como yo de Cristo? ¿Cuántas veces aparece en la Escritura esto? Y Cristo fue paciente. Fue paciente para con nosotros en no destruirnos por nuestro pecado. Fue paciente en soportar todo el castigo de la cruz para mostrarnos su amor. Pero nosotros no somos capaces de soportar nada para mostrar cuánto amamos y que amamos como Cristo. Es por eso que cuando Santiago habla de la paciencia, tenemos que entender el concepto de la paciencia y lo que produce la paciencia. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Cuál es la causa que nuestro corazón está turbado? Que está inquieto, que no nos deja esperar en paz. Entonces ya no somos pacientes. ¿La falta de fe? ¿La falta de confianza? ¿La falta de conocimiento de que Dios no falla? ¿O la falta de aplicación de este conocimiento? Porque creo que no son conceptos nuevos los que estamos mencionando en cuanto a Dios. Todos sabemos, ¿no? Dios es omnisciente, omnipresente, es soberano. Todos conocemos. Pero ¿cuántos vivimos esos conceptos? Por eso Santiago, como digo, usa esta palabra paciencia para recordarles lo que ya conocían. El Señor viene. El versículo 7 dice, hasta la venida del Señor. Versículo 8, la venida del Señor está cerca. Versículo 9, el juez está a la puerta. Y el versículo 10, el ejemplo de los profetas que tenían su mirada puesta en el día del Señor. ¿Ves? 5 veces la palabra paciencia, 5 menciones a lo porvenir, a lo que esperamos, pero nuestra confianza en el Señor.
hasta la venida del Señor. La venida del Señor está cerca, el juez está a la puerta. Está diciendo, sed pacientes porque Dios va a hacer justicia, no tenéis que hacerla vosotros. Vosotros tenéis que sufrir el agravio, esperando en el Señor. Vosotros tenéis que estar en paz, sabiendo que el Señor va a hacer justicia, que el Señor es vengador de los que le temen, que el Señor no va a dejar a un justo desamparado, concepto que conocemos. ¿Qué paz trae a nuestro corazón saber que Dios nos ama tanto, tanto, que Cristo, que era el justo, vino, murió y resucitó por nosotros, que pronto va a venir a buscarnos, que estaremos una eternidad salvo con Él, donde ya no va a haber dolor, no va a haber nada que pagar, no va a haber nada que sufrir, donde Él mismo va a enjuagar todas lágrimas? Porque si hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, ahora puedo aguardar seguro, porque estoy seguro que me voy con Él. Y estoy seguro que Él va a hacer justicia. ¿Qué paz produce saber que tengo un Dios que peleará mi causa? Y que yo no tengo que hacer nada más que esperar con paciencia, que esperar con el conocimiento de Él. Con ese conocimiento de que Dios es Dios, que no me desampara y que hace justicia. Será por esta causa que Pablo decía en un momento, ¿no? Oro para que seáis llenos del conocimiento del Señor, porque eso es lo que produce las obras. Eso es lo que hace que nos movamos de una forma diferente. Así que, por lo que la paciencia, o por lo que Santiago habla de la paciencia, ¿no? Es para ayudarnos a esperar en santidad, no hacer lo que nosotros queremos. Santiago habla de la paciencia para ayudarnos a guardarnos sin mancha, en santidad, a no generar ningún sentimiento de odio, de rencor o de mal hacia nadie, ni tratar de buscar la justicia por mi mano. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Si queremos tener el corazón de Jesús, si queremos tener el pensamiento de Jesús, tenemos que ser imitadores de Él, y Él aguardó con paciencia, y la Biblia lo pone con ejemplo. En segundo lugar, que nos enseña Santiago aquí, para ir avanzando un poquito, dice, mirad. Y yo puse mirad y aprender. Mirad y aprender. ¿Por qué? Y da un ejemplo de la vida práctica. Santiago nos da el ejemplo del labrador. Me pasé, ahí. Santiago nos da el ejemplo del labrador. Una persona que trabaja duro, muchas veces en situaciones adversas. Algo que me llama la atención, ahí está. Algo que me llama la atención es que cuando hablamos del labrador, a diferencia del sembrador, el labrador tenía que romper la piedra. Era golpear la piedra porque eran terrenos duros, hasta que la piedra misma al desmenuzarse se convertía en minerales, que eso va después a dar fuerza a la cosecha. Él tenía que trabajar duro. No es que iba a dejar de hacer lo que tiene que hacer. Trabajaba en situaciones adversas, daba igual si hacía frío, si había lluvia, si había tormenta. Él tenía que terminar. Y cuando ya no puede hacer más, cuando ya todo lo que estuvo al alcance de su mano fue hecho, tenía que esperar. La lluvia temprana y la tardía. ¿Ves? Él trabajaba esperando en Dios. Él trabajaba sabiendo de que Dios iba a hacer su obra en su debido tiempo. Si no, no habría trabajado tanto esfuerzo para nada. Pero él sabía que Dios iba a mandar la lluvia en su debido tiempo. Dice, aguardando con paciencia, con el conocimiento de que esa lluvia iba a llegar, ¿no? Hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Pero ¿qué era lo que movía al labrador trabajar? El saber que iba a cosechar fruto. Iba a producir frutos. En el momento que Dios hiciera caer la lluvia, Dios tranquilizaba su corazón. Hasta ese momento quizás estaba allí inquieto, pero no le quedaba más que esperar. Y nos da ese ejemplo. Aquieta tu corazón. No trates de hacer esa justicia. Espera, trabaja en lo que tienes que trabajar. Así que cuando alguien hace daño, lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios. En primer lugar, amarlo. Dios nos manda a amar a nuestros enemigos aún. Lo segundo, dice, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Dice, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, pensad. Quitad los pensamientos negativos, quitad los pensamientos malos de vuestra mente, los pensamientos que van a traer amargura. Y esperad, como esa lluvia, la justicia. Porque si trabajamos en cultivar ese amor, en cultivar la paciencia, en cultivar los frutos del Espíritu, como el labrador trabajaba, esperando que Dios haga la obra a su tiempo, vamos a cosechar. Y vamos a cosechar frutos en abundancia. Y va a ser precioso quizás el poder ver a ese enemigo tuyo, por decirlo así, porque no tenemos que tener enemigos, pero ese enemigo, porque nos quiere hacer daño, quizás
quebrantado a los pies de Cristo, recibiendo a Cristo. Dios va a hacer y va a dar la disciplina que necesite dar. Dios va a tratar con la otra persona. Pero nosotros tenemos que amarle como Cristo le amó. Que a pesar de que éramos enemigos, nos buscó, nos amó, nos perdonó, pagó el precio por nosotros y espera con paciencia. Que si aún no le has recibido como tu Salvador, hoy puedas recibirle. Porque muchos conocen esta verdad y todavía no han recibido a Cristo y Él espera con paciencia. El Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que no ha venido, dice la Biblia, Él no retrasa su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, es paciente. Somos pacientes nosotros con los que nos hacen daños, esperando que Dios obre en su vida y les salve de esa maldad, de ese pecado como nos salvó a nosotros, porque no somos mejores que ellos. Lo que tenemos es a Cristo. Somos mejorados por eso. ¿Cómo sabemos todo esto? Mira, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que en nada pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue tentado también. Y seguramente muchas veces fue tentado. Mismo le dijeron, bájate de la cruz, si eres el Hijo de Dios, demuéstralo. Satanás le tentó. Y se podría haber acabado todo, sin embargo, por amor a nosotros, fue paciente, sufriendo en la cruz hasta que gritó, consumado es. El 9, consúmelo, Señor, que sería lo que yo habría gritado. La deuda fue pagada y tenemos vida eterna. Claro, cuando yo pensaba en esto, digo, wow, es Dios. ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo pedir que el que me está dañando, al que me está haciendo daño, Dios le perdone? ¿Y sabes qué vino a mi mente? Hechos 7:60. Esteban. Lo estaban apedreando, dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y fíjate cómo termina ese pasaje. Y habiendo dicho esto, durmió. Habiendo dicho esto, descansó. Mira si Esteban se tomaba la justicia por su mano. Mira si Esteban buscaba allí el que los demás puedan morir apedreados porque él estaba muriendo apedreado injustamente. Seamos pacientes. Cristo nos entiende. Él nos promete que no somos tentados más de lo que podemos soportar. Por tanto, la paciencia es una virtud que podemos cultivar porque tenemos un espíritu cuyo fruto es paciencia. Así que lo bueno de todo esto es también pensar que la paciencia tiene un límite. Sí, la paciencia se termina. ¿Sabes cuándo? Cuando el Señor venga a buscarnos. ¿No es aguardar con paciencia hasta la venida del Señor? Después ya no tenemos que ser pacientes. Quizás Dios no haga justicia con algunos hasta que Él no venga, dándoles siempre una oportunidad más. Pero la paciencia se va a acabar. Y aquellos que hemos recibido a Cristo, que hemos entendido esta verdad y esperamos con paciencia, tenemos que esperar también su justicia con paciencia. Y cuando lo hacemos, ¿sabes qué sucede? Que somos fortalecidos en el Señor. Somos imagen de Dios, o estamos mostrando la imagen de Dios verdaderamente en eso. Y no estamos mostrando un Dios rencoroso, un Dios de amargura, un Dios que, porque lo que nosotros mostramos es lo que los demás van a ver de Dios. Un Dios que roba, un Dios que miente. Porque lo que hacemos es mostrar la imagen de Dios. Mucha gente no cree por nuestro mal testimonio, como otros creen por el testimonio de algunos. Pero nosotros vamos a elegir cuál va a ser nuestro testimonio. De los que trae tropiezo o los que trae bendición. Pero dice, recuerda Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz y le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Puedes hacer eso con los que te hacen daño? ¿Puedes aguardar con paciencia de que Dios haga justicia, deseando de que esa persona se arrepienta, pero deseándolo de corazón, en un mal? O desearle que lo parta un rayo en la justicia de Dios, deseando que ese corazón se parta, pero de arrepentimiento, quebrantado ante el poder de Dios, ante el amor de Dios, y pueda celebrar juntos que ahora son hermanos en Cristo. Porque esa es la paciencia que Dios quiere que tengamos. Eso es a lo que apunta. Por eso, si seguimos leyendo este versículo, el versículo 8 que sigue, ¿no? Fíjate que lo que dice es afirmar vuestro corazón. Afirmar vuestro corazón. Y la palabra que usa allí para afirmar es ponerle estacas, apuntalarlo, fijarlo, ¿no? Y la única forma
de fijar, de anclar nuestro corazón, de atornillarlo a Cristo, de hacerlo inamovible, es con paciencia. Es a través de la prueba, es cada vez que nosotros vamos confiando en Dios y esperando en Dios, esos anclajes se van haciendo más fuertes. Y muchas veces vamos a tener pruebas. Mira, en Lucas 22:31 dijo el Señor a Simón, a Pedro, ¿verdad? Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado al Señor por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, reafirma a tus hermanos. Confirmar y afirmar tiene el mismo sentido aquí, ¿vale? Solo que uno lo hace uno y el otro lo hace los demás. Pero dice, afirma tu corazón en la fe. Ahora, la fe, ¿sabes cómo se afirma? Por el lugar donde viene. Dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por tanto, cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, cada vez que empezamos a sacar los tesoros escondidos de la palabra de Dios, investigando la palabra de Dios, ¿sabes qué estamos haciendo? Afirmando nuestro corazón. Estamos poniendo piedras, ¿no? Para ponerle peso, si fuera una sombrilla que se vuela y tenemos la base, poniéndole ese peso para que ningún viento pueda moverla, anclada en un lugar, y ese lugar es Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 11 dice, Pablo le decía, pero deseo veros para comunicarnos algún don a fin de que seáis confirmados. Versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo quería que los dones afirmen a las personas, a los hermanos. O sea que, ¿qué es lo que va a afirmar nuestro corazón para poder ser pacientes, para conocer más del Señor? Bueno, en primer lugar, el conocimiento, y el conocimiento viene a través de la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios va a afirmar nuestros corazones. Lo segundo que va a afirmar nuestros corazones para ser pacientes y esperar es el uso de nuestros dones. De nuestros dones. Y me dirás, ¿y esto de dónde lo sacas? ¿No? Pablo quería que se afirmen los hermanos ejerciendo sus dones. Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos para con nosotros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad de Dios vuestros padres, de Dios nuestro Padre, y en la vanidad de nuestro Señor y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En la práctica del amor en Cristo se afirman nuestros corazones. Así que Romanos nos enseña que a través de los dones, porque dice ahí para comunicarnos algún don a fin de que seáis confirmados, en 1:11 de Romanos, se afirman. En el amor de Cristo, en la práctica de ese amor de Cristo, se afirman nuestros corazones. Así que tenemos aquí tres anclas poderosas. El conocimiento de la palabra de Dios que nos lleva a conocer a Dios y aumenta nuestra fe. El uso de nuestros dones para servir a nuestros hermanos, porque es donde vemos el poder de Dios obrar. Vemos a un Dios real cuando somos capaces de hacer cosas para las cuales éramos inútiles, pero Dios nos capacita dándonos dones. Y en la práctica del amor de Cristo. Allí cuando empezamos a amar con ese amor, que no importa lo que nos hicieron, sino lo que nosotros debemos hacer, y tomamos ese compromiso delante de Dios. Así que podemos afirmar nuestros corazones. Dice para que sean afirmados. ¿Sabes cómo lo dice Santiago? En obras. En obras. Las obras es lo que afirma nuestro corazón. El obrar en favor de Dios, en obrar usando nuestros dones para la edificación de la iglesia. Pero no solamente Santiago nos va a advertir, ¿no?, de que tenemos que ser pacientes y que tenemos que afirmar nuestros corazones, sino que también va a decir otra cosa allí, ¿no? Y estaba buscando desafirmar, pero no existe en el diccionario español, ¿vale? Así que no la tomáis, no la apuntéis por ahí porque van a decir que le di una patada al diccionario. En la RAE no aparece desafirmar, pero busqué los antónimos, ¿vale? Y el primero que aparece es debilitar. Por tanto, Santiago nos va a advertir de un enemigo, un gran enemigo, ¿vale?, que quiere debilitar nuestros corazones. Pero es un enemigo que no es de Satanás. Cuidado, Satanás lo teníamos antes y lo vamos a tener después. Este enemigo, ¿sabes cuál es? La queja. Y dice, no os quejéis. La palabra que usa allí, tenazo en el original, perdón que se me fue, quiero poner la diapositiva para que lo sigamos. Así que
La palabra que usa para allí, en el original, para la queja, va a ser la palabra estenazo, que tiene que ver con un sentimiento interno, un sentimiento que va del corazón, que sale de adentro hacia afuera, que se manifiesta de hacia adentro y va a terminar saliendo afuera y se va a ver. Por tanto, la queja no es simplemente cuando yo me quejo o hablo mal de la situación que estoy pasando o hablo mal de los hermanos, porque aquí dice no os quejéis los unos a los otros, sino que tiene que ver con ese gemido interno, esa desconformidad y que vamos transmitiendo. ¿Sabes que nos podemos quejar a veces con un idioma corporal? Cuando alguien nos dice algo y nosotros, o mira y hacemos gestos despectivos, ¿ya no estamos quejando? La queja nace en nuestro interior, crece y se manifiesta en nuestro exterior. Y es por eso que dejamos estos sentimientos de desconformidad crezcan a tal punto de que causan dolor en nosotros, causan amargura, y cuando salen para herir, y no para hacer algo provechoso. No estamos hablando de la crítica, ¿vale? Porque la crítica puede ser constructiva. Estamos hablando de la queja. La queja viene porque no aceptamos o no entendemos lo que estamos pasando. La queja viene porque no aceptamos o no entendemos lo que nos están pidiendo, diciendo o a lo que nos están sujetando. No queremos renunciar a lo que somos, entonces me quejo. Y no me doy cuenta que la queja lo único que hace es cortar los hilos del conocimiento de Dios que nos anclan y nos afirman al Señor. Por eso dice que la queja debilita nuestro corazón. La queja es el enemigo que va a debilitar. Ahí dice afirmar, no debilitar. Por eso dice no os quejéis. Ahora nosotros nos quejamos continuamente. Nos quejamos de que estamos encerrados en casa. Nos quejamos y salimos por esto. Nos quejamos por aquello. Pero es una queja porque no hacemos nada para cambiarlo. Eso también tiene el sentido de la queja. La queja no es que yo digo esto está mal, porque está bien que yo marque lo que está mal, eso no es queja. Pero tengo que hacer algo para cambiarlo. Y lo primero que puedo hacer y que tengo que hacer es doblar mis rodillas y orar por esa situación. Una vez que yo empiezo a orar, Dios me va a mostrar cómo actuar para no actuar alocadamente. Porque la queja nunca edifica. La crítica constructiva edifica. Pero la queja viene para sembrar y para destruir. La queja va comiendo como la carcoma la madera hasta que se degrana y se destruye. La queja genera un sentimiento negativo en el corazón de los demás. Por eso me gusta cuando da el ejemplo de Job, de la paciencia de Job. Porque esta connotación de la queja no lo vemos en Job. No vemos esta connotación de la queja. Es más, cuando él dice aún déjame quejar, como lo estábamos viendo la otra vuelta, o déjame que pregunte esto a Dios o que me desahogue, es más un desahogo que una queja por una situación extrema. Pero no se estaba quejando contra Dios ni cuestionando a Dios por qué le estaba pasando lo que pasaba. Que eso es la queja, cuando tiene esa connotación negativa de destruir. Así que vemos que dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad y aprender del labrador, de los ejemplos cotidianos. Dios te va a enseñar a través de ellos. Afirmar vuestros corazones con la palabra, con el conocimiento de Dios. Afirmar vuestros corazones con el uso de los dones. Afirmar vuestros corazones en el amor de Cristo. Y no os quejéis. ¿Sabes? Cuando empezamos a aplicar estas primeras cosas, servir a Dios, amar a los demás y pasar tiempo con la palabra, no le damos tiempo ni lugar a la queja. La queja viene cuando nuestra mente está ociosa y empezamos a pensar lo que no debemos pensar. Cuando empezamos a poner pensamientos que deberíamos llevar cautivo a Cristo y hacerle caso a la palabra de Dios, que dice todo lo bueno, todo lo justo, lo honesto, si hay virtud alguna, si hay algo de buen nombre, en esto pensad. Cuando pensamos en todo eso, la queja no viene. Viene la gratitud, aún por la situación adversa. Porque en la situación más adversa, en vez de quejarnos, lo que vamos a hacer es pensar, bueno, ¿qué beneficio vamos a sacar de esto? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga de esto? Estoy pasando una mala situación, estoy en un hospital, estoy así, pero quizás Dios quiera salvar almas aquí y estoy aquí por algo. ¿Cuál es lo bueno, lo justo, lo honesto? Que personas pueden pasar de muerte a vida. Termina así el capítulo. Si alguno se arrepiente, que un pecador se arrepienta, ha ganado un alma, ¿no? Y esto es gran fiesta. Pero perdemos el propósito de Dios por quejarnos. La queja hace de que no seamos pacientes porque queremos ver los resultados antes de que suceda. Y esto mina nuestro corazón para alejarnos de Dios, para neutralizarnos, para que seamos inservibles. Porque donde vamos, sembramos odio, maldad, queja y amargura. Quitemos eso de nuestra vida
Es lo que decía Santiago aquí. Más allá de lo que te hagan los ricos. No te pagaron el jornal, pues no te quejes contra ellos. Ora por ellos. Wow. Abusaron de ti, te engañaron y ellos están podridos en dinero y tú no. No te quejes. Sigue trabajando fiel porque el Señor, la venida del Señor está cerca y Él va a hacer justicia. Tú vas a rendir cuentas a Dios por tu trabajo y ellos van a rendir cuentas a Dios por su infidelidad, por amar al dinero más que esto, por engañarlos, por mentirles. Y después llega a otro punto que me llamó mucho la atención, porque vuelve a decir, mirad, y ya ahora no es el labrador, y va a decir, tomad ejemplo. ¿Y de quién? Y yo decía, madre mía, dice, hermanos míos, versículo 10, ¿no? Tomad como ejemplo de aflicción, o sea, de sufrimiento, y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Te has dado cuenta cuántos años hace que ellos hablaron del Señor y esperaban la venida del Señor? ¿Te has dado cuenta que Elías, Daniel, Jeremías predicaron acerca de la venida del Señor y siguen aguardando la venida del Señor? ¿En gloria? ¿Miqueas? Ahora, estaba viendo en un libro que se llama La muerte de los profetas, ¿no? Y habla de cómo, porque no todos aparecen en la Escritura, pero cómo se cree o se han encontrado evidencias de que algunos fueron torturados o fueron asesinados. Y yo digo, tomad ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Y miraban los profetas. Y digo, Elías sufrió persecución de una mujer no muy agradable. Daniel fue arrojado en un foso de leones. Jeremías metido en una cisterna y aserrados. Miqueas estuvo preso por el rey Amasías y allí torturado. Estuvo preso por el rey de Israel. Amós fue torturado por Amasías. Dice que agarraba un palo y le pegaba en la sien. Isaías también dicen que fue torturado y aserrado. Así que si vamos viendo todas estas personas y los ejemplos de los profetas, decimos, wow, ¿dónde ellos veían todo esto para esperar en Dios? ¿Sabes? Tenían puesta la mirada en el futuro, en el porvenir, en lo que Dios le había revelado. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, en lo que Dios nos ha revelado en la Escritura. Es por eso que Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Se acuerdan que la paciencia es aquello que se espera? Porque cuando se tiene ya no hay que esperar. Entonces, ¿qué? Yo espero lo que no veo. Espero esto. Y dice, mira, 11:2, porque por ella, por esta certeza que producía la paciencia, por esta convicción de que Cristo era justo y de que iba a venir y que el día del Señor iba a llegar, dice, por esto, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y qué bueno sería que esto se pueda escribir no solamente los antiguos, si en un futuro se escribe que diga, por esto, por su mirada puesta en lo porvenir, por su paciencia, esperando la venida del Señor, sabiendo que Dios era un juez justo que llegaría, alcanzaron buen testimonio los de Toledo. Los hermanos de la iglesia Buen Pastor de Toledo alcanzaron buen testimonio porque fueron pacientes, sabiendo de que Dios iba a hacer justicia, de que Dios iba a actuar, fortalecieron y afirmaron sus corazones sirviendo, amando y usando sus dones para la gloria de Dios. Por eso dice, observar a los profetas. Dice, ellos alcanzaron buen testimonio, porque por la fe entendemos haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El 10 dice, hablando de los profetas, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hablando de Abraham. Versículo 13, conforme a la fe murieron estos, aquellos que murieron a filo de espada, que ahora vamos a ver, murieron los profetas, todos ellos sin haber recibido lo prometido, pero sino mirándolo de lejos y creyendo. Versículo 14, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, y esta patria es la celestial. Así que vemos Hebreos 11, cuando dice los que murieron a filo de espada, los que fueron perseguidos, los que fueron golpeados, los que eligieron servir a Dios ante que los privilegios de Egipto, como en el caso de Moisés. Todos estos hombres de la galería de la fe, de Hebreos 11 en adelante, porque no solamente es el 33 que dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, sino también dice que otros experimentaron en el 36, vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba,
muertos a filo de espadas, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Pero fíjate qué precioso lo que dice el 38, de los cuales el mundo no era digno. ¡Wow! Errando por desiertos y cavernas, porque el mundo no era digno de ellos. Dios puede poner eso en nosotros. El mundo no es digno de la iglesia de Toledo. Están allí para predicar, para anunciar, para ejercer sus dones, pero no son dignos porque ellos me aman de verdad. Así que, mira, el Señor es compasivo, es lleno de misericordia. Él sabe lo que nosotros podemos soportar y de dónde vamos a salir íntegros. Nunca nos va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Sino, como dice, ¿no? Corintios 10:13, ¿no? Nos va a dar una salida junto con la tentación. Pero Santiago, aquí habla para estos que tienen turbado el corazón, para aquellos que toda esta situación estaba causando algo negativo, y le dice, tomad como ejemplo, aquellos que todo lo negativo, todo lo malo, todo lo que podía ser para destrucción, para generar odio en su corazón, y que humanamente habrían tenido las razones y las causas correctas, hicieron algo diferente, porque esperaron en Dios. Así que, así termina esta parte. Pero el versículo que sigue de Santiago, si volvemos a Santiago, dice lo siguiente que sucedía, ¿no? Vamos a leer desde el 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y después dice, pero sobre todo, hermanos, sobre todo, no juréis, ni por el cielo ni por la tierra, ni ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y estaba viendo por qué ponía esto, y está citando un pasaje del Señor que ahora vamos a ver. Ahora, en el mundo antiguo, estaba viendo, en esta época, había dos clases de prácticas. Ya se había perdido el valor de la palabra. Como dijimos, en la antigüedad, la palabra tenía un valor sumamente importante, y aquí ya se había perdido. Recordáis que está en el contexto de que los ricos le habían prometido un jornal y no lo estaban cumpliendo. Y había ricos creyentes y ricos que no. O sea que esto es lo que estaba pasando. Así que se hacía una distinción, especialmente en el mundo judío, dice, entre los que era un juramento que obligaba y un juramento que no obligaba a cumplirse. Y era que si ellos mentaban o mencionaban a Dios, estaban obligados a cumplirlo. Pero si no mencionaban a Dios, no estaban obligados a cumplirlo, sino que podían poner una excusa para evitarlo. O sea, no me alcanza el dinero, era suficiente excusa para no pagar. Entonces era toda una burla. Y todo esto lo que hacía era de que ellos en vez de jurar por Dios, como era el juramento que tenía valor para los sacerdotes, ellos juraban por el cielo, por la tierra. Y aquí Dios le dice, hermanos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Porque ningún otro dice, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Ahora vamos a ver otro poquito más acerca de esto. El siguiente problema era que había una secta que eran los asenios. Los asenios eran aquellos que se aferraban muchísimo, tipo los judíos, no creían en algunas cosas, pero en otras sí a la palabra, ¿no? Y ellos decían que los juramentos no eran dignos de confianza, que debíamos decir sí, sí y no, no. ¿No? Tal como lo dice el Señor. Y Santiago aquí está mentando allí Mateo 5:33, ¿vale? En adelante. Mateo 5:33 dice, el Señor Jesús estaba diciendo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjuraráis, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra. Y fíjate por qué. Porque es el estrado de los pies del Señor la tierra. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no. Porque lo que es de más o fuera de esto, de mal procede. Así que aquí estaba hablando nuevamente de la importancia de la palabra y que se había perdido esta palabra.
Quizás muchos usaban todo este tipo de juramentos y todo como para tomar venganza o prometer cosas, pero lo que hacía era quitaban el valor a la palabra porque le cambiaban la palabra o no usaban la palabra Dios, mentaban otra cosa para engañar. Y lo que está diciendo aquí Santiago y mencionando es, mira, haya jurado o no haya jurado, el juramento no tiene sentido, no tiene valor, porque tus palabras, que es lo que vale, fueron dichas delante de Dios. Si lo hiciste por la tierra se le estrada a sus pies. Si lo hiciste por el cielo, Él está allí. Si lo hiciste aquí, Él te escuchó. Por tanto, todo lo que no es cumplir tu palabra, de mal procede. Es pecado. Así que tenemos que volver al valor de la palabra. Aunque eso nos cause perjuicio, aunque nos hayamos equivocado, tenemos que volver al valor de la palabra. La palabra es lo mejor que tenemos y es importantísimo que volvamos al valor de la palabra. Así que lo que decís debemos cumplir. Así decir, así hacer. Así que esto es lo que estaba pasando un poco aquí y Santiago venía a mencionar todo esto. Dale valor a la palabra. Se ha perdido el valor de la palabra. En un tiempo después se empezó a recuperar. Yo me acuerdo en la época de mi abuelo que si decían algo los abuelos, bastaba decirlo y quizás juntar las manos, o sea, un apretón de mano, y eso era, como no lo cumplieras, vamos, era lo peor de lo peor. Pero después esto se empezó a perder. Y ya están estos de jurar por el cielo y la tierra, es lo que después en un tiempo, en el juego de niños, hablan de jurar cruzando los dedos o prometer cruzando los dedos para no tener valor, ¿no? Era como que querían hacer esa trampa para engañar a la persona. Por eso está diciendo, no juréis. Pero si decís algo, cumplilo. Si no lo cumplís, es mentira. Y si es mentira, no agrada a Dios, por tanto no viene el bien, no procede del bien, sino del mal, del enemigo que es mentiroso, padre de mentira, engañador desde el principio, o desde vuestra propia concupiscencia, como decía adelante, de los malos deseos que nos hacen mentir para sacar provecho de la situación, o para engañar al resto, o para hacer lo que sea. Así que, cuidado, porque Dios es testigo de lo que decimos. Cada vez que abrimos nuestros labios, cada vez que abrimos nuestra boca, Dios es testigo. Y si no lo cumplimos, va a ser mentira. Va a ser mentira. Y si es mentira, estamos en pecado y no agrada a Dios. Así que, de esta forma, empieza a avanzar Santiago y va a cerrar la carta motivando a algo totalmente diferente. Aquí va a cambiar el tema, Santiago. Pero no porque quiere cambiarlo así porque sí, sino tiene un propósito. Y ahora va a cerrar la carta. Y es cosas que nos pasan a nosotros en nuestra vida. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno afligido entre vosotros? Versículo 13. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y aquí comienza Santiago con algo que debemos tener en cuenta. Cuando estamos afligidos, cuando hay algo que nos preocupa, algo que nos invade, que nos tiene preocupado, pero de eso que te angustia, que no te deja concentrar en otra cosa, ¿a quién acudes? Amigos, si es una enfermedad, médicos, ¿a quién acudes? Pero lo siguiente que dice, porque esto es lo más fácil, ¿no? Uno está angustiado, afligido, ¿y a quién acude? A Dios, sabe que no puede y no hay otra persona que supla y consuele, así que por tanto uno va a Dios, más tarde o más temprano. Fíjate que a uno que vayamos y busquemos nuestra propia solución cuando nos vemos inútiles, tarde o temprano llegamos a Dios. Pero me llamaba mucho la atención la segunda parte de este versículo 13. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Te has dado cuenta las veces que Dios responde nuestras oraciones y es un precioso motivo de alegría y nos olvidamos de cantar alabanza y alabar a Dios por las oraciones respondidas? Por los motivos de alegría, estamos tan ocupados en celebrar, en festejar, en reírnos, que dejamos a Dios de lado. Y vamos a Dios cuando tenemos aflicción, cuando tenemos problemas. Así que cuando esté tu corazón alegre, le dice Santiago, no solamente en la aflicción por lo que te hacen los ricos, por toda esta situación, porque tienes que luchar por esto, por aquello, en ese momento de aflicción, de angustia, clama a Dios. Pero cuando Dios responde, cuando hay un motivo de alegría, alaba a Dios. Alaba. Alaba. Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Alaba. Nos olvidamos de alabar a Dios. Así que es algo que lo recordaba allí. Luego
porque quiero terminar hoy, vamos a ir un poco más rápido, después quizás podamos volver otro día con estos pasajes. Llega este versículo que muchas veces es mal interpretado y usamos las cosas fuera del contexto. Así que quiero explicar un poquito este versículo 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Me llama mucho la atención este versículo. Dice, si alguno está enfermo, y aquí es una palabra que es ateneo, que significa debilitado o sin fuerza. No habla solamente de una enfermedad, digamos, como puede ser el corona, ¿vale? O puede ser una gripe. No, está hablando de algo distinto. Ahora voy a explicar esto. Está hablando de una enfermedad relacionada por un estado de ánimo, ¿vale? En este caso, relacionada con una angustia interna que lleva a una enfermedad física. Hace referencia a Santiago, más o menos con las palabras que usa, por ejemplo, al Salmo 38, donde dice, Jehová, no me reprendas en el furor ni me castigues con tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni paz en mis huesos a causa de mi pecado. Este salmo está hablando de que la angustia que tenía por causa del pecado estaba causando tanto daño que ya ni siquiera dice en el versículo 6, por ejemplo, del 38, dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Así que aquí está hablando vemos, por eso dice la oración salvará al enfermo. ¿Está alguno en vosotros angustiado, entristecido, y no sabe cómo salir de esta situación por causa de su pecado? No está hablando de una enfermedad que viene así nomás. Está hablando de un estado que es producido físicamente por la angustia de reconocer nuestros pecados y saber que estamos mal delante de Dios, y por la angustia que causa el pecado o la consecuencia del pecado. Así que cuando está en esta situación, dice, llame a los ancianos y oren ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Esa unción está haciendo referencia a lo que la persona recibe en el momento de su conversión. Y de esa limpieza, y de esa calma, y de esa paz. Era un símbolo. Por eso dice después, y la oración de fe salvará, y literalmente pone al debilitado, salvará al pecador, salvará al que está mal. No está hablando nuevamente de eso, de una enfermedad a causa de un resfrío o que tomamos frío y no fuimos diligentes. Está hablando a causa del pecado. Si vamos de vuelta al Salmo 32, por ejemplo, versículo 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi hedor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues, dice el Salmo 6. Ten misericordia de mí porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¿Te das cuenta? Todos estos salmos están hablando del gemir, de la falta de fuerzas, de todo por lo que causa el pecado, cuando somos conscientes del pecado, lo que trae el pecado a nuestra vida. Por eso el versículo 15, cuando habla de sanar al enfermo, ¿no? Me llama la atención porque usa otra palabra para el enfermo, y esta palabra sí es cano, y tiene que ver con una situación física. Esta es la situación física causada por esto, por la situación espiritual. ¿Te das cuenta? En uno va a hablar de una situación, como podemos decir, una angustia tal, y aquellos que son científicos o médicos pueden incluso corroborar esto. Cuando uno entra en una angustia, en un luto, en una depresión, quizás, ¿no es cierto?, por distintas cosas, el cerebro empieza a generar distintos químicos que terminan dañando el cuerpo. Y cuando terminan dañando el cuerpo, por eso muchos necesitan pastillas o medicamentos para restaurar esto que el cerebro dejó de generar, estos químicos, dopamina, o llámale como sea, endorfina y demás. ¿Para qué? Para compensar el cuerpo y que el cuerpo trabaje bien. La angustia de reconocer nuestro pecado delante de Dios, de saber que estamos mal, causaba este tipo de enfermedad, debilidad. Y dice, están debilitados, no tienen fuerza, así que llámenos a los ancianos. El concepto de llamar a los ancianos para los judíos era el concepto de confesar su pecado.
buscando la restauración. No es que lo llamaban y decían, mira, simplemente ora por mí porque estoy enfermo. No, no. Llamar a los ancianos de la iglesia era que iban a confesar su situación para que estos ayuden en una restauración. Y ahí comienza esta restauración con una oración. Y esta es la oración de fe que salvará al débil. Sanará, dice después, ¿no es cierto? Dice, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Así que vemos aquí todo esto de que son enfermedades causadas por causa del pecado. Dice, en primer lugar, salvará, ¿vale? Y me llama la atención, quiero buscar aquí si la puse, la otra palabra, porque es el 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y después hay algo que tenemos aquí un problema con la traducción, dice, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. No usa una palabra ahí para hubiese cometido pecado, ¿vale? Lo que dice literalmente es, si se hubiese purificado de sus pecados, ¿vale? En la traducción, si lo ves en un interlineal, dice, si se hubiese purificado de sus pecados, esto entabla o incluye un arrepentimiento del pecado, ¿vale? Por eso se arrepiente, lo confiesa y se aparta, es eso. Si él se hubiese arrepentido de estos pecados, si hubiese confesado sus pecados, si hubiese limpiado de estos pecados, le serán perdonados. Y está perfectamente de acuerdo con 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí comienza la restauración. Ahora, también lo que enseñan estos pasajes, cuando vemos el 15 con el 16, ¿no? Dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que lo que está diciendo aquí es, hay muchos en vosotros que están pasando mal por causa del pecado. Si ellos reconocen su pecado, que llamen a los ancianos, confiesen su pecado, pero no es porque el anciano le puede perdonar, sino para que sea una guía. Era el símbolo de la guía de lo que tenían que hacer para comenzar una restauración. No solamente una confesión, sino un arrepentimiento lleva a una restauración, ¿no? Y una vez de esto, van a ser sanados, van a ser salvados de esos sanados, y si él se hubiese arrepentido, será restaurado. Así que en primer lugar, la confesión aquí tiene que ser con Dios. Y esa confesión con Dios y esa restauración espiritual lleva después a una línea en horizontal. Una vez que arreglamos la situación con Dios, tenemos que arreglarla con los hermanos. Y dice, confesaos las ofensas unos a otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. El concepto es, yo hablé mal de mi esposa, me doy cuenta, esto me tiene angustiado, pero no sé cómo restaurarlo. Voy a los ancianos o al pastor de la iglesia y me enseña que tengo que pedir perdón a Dios porque estuvo mal. Y empezamos un proceso de restauración. Y voy a mi esposa y le digo, he hablado mal de ti, he hecho este y este pecado contra ti. Y mira qué precioso. Dice, orad los unos por los otros, para que seáis sanados. ¿Ves? Porque la confesión de eso le va a causar un daño también a ella. Pero ella ora para que yo sea sanado de mi pecado, confesado, y yo oro para que ella sea sanada por la herida que le produje. Eso es lo que está diciendo aquí, eso simplemente es amor entre los hermanos, es ayudarnos a crecer. Y es precioso cuando lo entendemos en ese contexto, porque hoy somos iglesia y muchas veces nos ofendemos unos a otros sin darnos cuenta. ¿Te has dado cuenta? Confiesa a Dios. Confiesa y busca ayuda para ser restaurado y que te enseñen cómo hacerlo. Y ve y confiésale al hermano y dile, mira hermano, he pensado mal de usted, he hablado mal de usted, quiero que me perdones por esto porque quiero limpiar mi alma de esto. Y si eso le hiera al hermano, ora para su sanidad y que el hermano ore para tu sanidad de esa herida. Y crecen juntos, hierro con hierro se aguza. Y ahí es donde tenemos la comunión. Así que está Santiago diciendo esto y da el ejemplo, ¿no es cierto?, del poder de la oración. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías, un hombre semejante a vosotros, sujeto a pasiones como las vuestras, oró fervientemente, o sea, oró con pasión, con seguridad. Lo que dice ahí, fervientemente es con pasión y seguridad, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo frutos. ¿Ves?
Si yo oro para la sanidad de mi esposa, que quizás está en sequía por causa de mi pecado, por la herida que le hice, ella va a producir frutos. Si ella ora por mí, porque he pedido perdón por mi pecado y para que mi herida sea sanada, en cuanto sea sanada voy a producir frutos. ¿Ves? Es precioso el contexto, porque habla de restauración, habla de perdón, habla de amor, habla de volver, ¿no es cierto?, al lugar de partida para seguir avanzando para la gloria de Dios. Y termina diciendo, hermanos, fíjate de vuelta, qué bonito. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué hermoso que es cuando esto se entiende en la iglesia y empezamos a trabajar los unos en los otros para mejorarnos, para autosuperarnos como iglesia, para que realmente reflejemos la imagen de Cristo. Que yo vaya ahí, ¿no? Y como uno hace con los niños. El otro día venía Débora, que había, no sé si robado, se lo habría dado a la madre o qué, pero ella andaba con un chocolate y venía con la cara sucia y no se la veía. Y yo agarro y le digo, ven que papá te va a limpiar la cara. Y viene y pone la carita, ¿no? Y papá le limpia la cara. Y después viene, y no sé qué vio en la barba o qué que tenía ahí, y viene y me dice, papá tiene cara sucia, y empieza a limpiarme. ¿Verdad? No sé si era en venganza o para decirme que también era un muriendo como ella, pero empezó a limpiarme. Y es eso la idea. O sea, yo te limpio a ti, tú a mí, y si nos hacemos volver del error, lo único que estamos haciendo es siendo instrumentos en las manos de Dios para que si alguien aún no ha recibido a Cristo pueda hacerlo. Por eso dice, salvará de muerte un alma. Y si ya lo ha hecho, cubrirá multitud de pecados. Porque esos pecados no van a impedir que un hermano sirva a Dios cuando fueron confesados, cuando fueron perdonados y cuando fueron restaurados. Van a impedir que sirvan a Dios por la amargura que van a causar en nuestra alma cuando siguen estando ahí, cuando no fueron perdonados y cuando no fueron restaurados. Así que Santiago hablaba de esto porque era algo que pasaba en el corazón de los hermanos, y es que pasa en el corazón nuestro, no está lejos. Cuando vemos abusos, cuando vemos injusticias, cuando vemos cosas que no entendemos y tendemos a juzgarla por nosotros mismos. Pero recuerda, sé paciente hasta la venida del Señor. El juez, en el versículo 9, está delante de la puerta. Dios no te llamó a juzgar. Dios no me llamó a juzgar. Dios nos llamó a mostrar el pecado para que las personas puedan arrepentirse. Eso significa mostrarle con amor que está errado y ponernos al lado para ayudarle a restaurar, que sean sanados y sean proyectados para la gloria de Dios de hacer esto en otros. Y así termina la carta de Santiago a los expatriados, a aquellos que estaban sufriendo, diciéndoles, aún ahí, en el sufrimiento y en el dolor, tenés un ministerio para hacer. No dejes que nada interrumpa tu ministerio. Sirve a Dios, afirma tu corazón con tus dones, en la práctica del amor y aferrándote a la palabra. Y eso va a proyectar tu vida para que Dios se glorifique en ti, en mí y en nuestra iglesia. Así que vamos a orar y después vamos a tener el tiempo de la cena. Padre bueno, te damos gracias, porque tu amor y tu bondad son infinitas. Gracias por esta hermosa carta, Señor, y sabemos que si la volviéramos a leer y volvemos a estudiarla, sacaríamos tanta más información que hemos pasado por alto. Pero, Señor, gracias por todo lo que nos has hablado, por lo que nos has enseñado, por lo que nos has desafiado. Perdona, Señor, nuestros pecados y queremos ser sanados y restaurados, Señor, no solo individualmente, sino como iglesia. Y oramos, Señor, y pedimos perdón por estos pecados. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a mejorar cada día. A ser, Señor, estos hermanos que se preocupen en sacar las impurezas de los demás con tanto amor y tanto cariño, que el dolor que puedan llegar a causar por sacar algo que hay dentro sea tan poco comparado con el amor recibido, que nos dejemos, Señor, limpiar por nosotros mismos. Siempre con tu palabra, siendo instrumentos de ti. Y que, Señor, así podamos ser una iglesia hecha a imagen y semejanza de tuya. Que podamos reflejar, Señor, la imagen de Cristo, para que muchos en Toledo que aún no te conocen, escuchen el Evangelio y pasen de muerte a vida. Gracias por esta carta. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra y estar juntos en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a participar de la cena del Señor. Como sabemos, y hoy hemos hablado también, el pecado no es nada bueno.
y para participar de la cena del Señor debemos estar guardándonos, ¿no?, en santidad. Dice que si alguno la toma indignamente se hace culpable de la sangre y del cuerpo del Señor. Por tanto, vamos a tratar de tener un tiempito cortito de oración y vamos a, en ese tiempito de oración, vamos a tratar de confesar nuestros pecados, como dijimos, en primer lugar a Dios, estar limpios y participar de la cena. Pablo enseñaba de la cena y como es lindo recordar que el Señor la noche que fue entregado tomó pan, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después toma la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada para que tengáis vida eterna. Así que tomémosla con dignidad, porque estos símbolos son, lo que simbolizan es el sacrificio de Cristo por nosotros, por amor a nosotros, a nadie más. Y si habría estado yo solo en la tierra, o tú solo, Cristo habría venido y habría muerto igual porque te ama. Y no se merece que tomemos algo tan precioso de una manera indigna. Así que vamos a tomarla y vamos a orar y vamos a tener este tiempo solamente un ratito. Si hay algún pecado que está ahí estorbando, que ese es el tiempo de confesarlo entre tú y Dios, ¿vale? No te vamos a dar el micrófono ni tienes que escucharte al que está al lado, es entre tú y Dios. Y luego, si tienes que arreglar algo con un hermano, lo harás. Pero hoy entre tú y Dios, para poder participar de la cena del Señor dignamente. Y luego vamos a participar de los símbolos. Así que, Ruti, vente más cerca, porfa, ya que estás ahí al lado, para que ponga la cámara aquí, así también se ve. Y le voy a pedir a Marcos, si está Marco Vinicio por ahí. Si me escucha, no sé si me escucha. Sí, pero no sé, se me fue el ratón. Ah, aquí. Marco, ¿me escuchas? ¿No puedo reiniciar tu audio? Bueno. Ahí viene. Si puedes orar por el pan y por la copa, vamos a orar por los dos símbolos y luego vamos a participar de ello. ¿Nos diriges en oración, Marcos? Sí. Sí, Padre, bueno, te queremos dar gracias, Señor, por ese amor infinito que tú tienes hacia nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, porque, Señor, a veces, Señor, queremos entender, Señor, tanto amor que nos diste, Señor, que nos das y que nos sigues dando, Señor. Te agradecemos por ello, por el sacrificio en la cruz grande, Señor, por tu sangre, Señor, porque gracias a ello, Señor, tú nos limpiaste, nos das esa oportunidad de vida, Padre. Te pedimos perdón también, Señor, porque a veces, Señor, no lo valoramos tanto o a veces olvidamos, Padre, tanto amor que tú nos diste, Señor, y te pedimos perdón por ello, Padre. Y ahora, Señor, te queremos recordar también, Señor, mediante tus símbolos, Padre, tu cuerpo, Señor, ahí, Señor, golpeado, y esa sangre, Señor, en esa cruz. Pero también, Señor, quedamos que tú te levantaste, Señor, estás en el cielo, vendrás con nosotros, Señor, y nos acogemos, Señor, a esa promesa preciosa que tú nos das, Señor. Y ahora, Señor, te pedimos que bendiga a todos los que estamos aquí presentes, Señor, y podamos recordar esto, Señor. Te agradecemos todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que, hermanos, tomemos del pan. ¿Todos tenéis el pan? Comamos el pan todos juntos. Y tomemos de la copa, que es el nuevo pacto del Señor, en su sangre. Y bebamos. Y le voy a pedir a Julito, que te escuchamos ahora, Julito, ya te he dado micrófono yo, si puedes cerrar el culto en oración, ya que hoy te tenemos aquí con audio, si puedes orar para terminar el culto. Sí, bendito Dios Padre, seguimos alabándote y bendiciéndote, Señor. Seguimos dándote gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos pone al corriente, Señor, de tu voluntad, Señor. Te damos gracias también por tu palabra, porque en ella sabemos que a través de ella tú nos hablas, Señor. Y sabemos que obedeciéndote hacemos tu voluntad. Señor, hemos recordado
la Santa Cena que tú hiciste con los discípulos, Señor, y recordamos también que un día también la volveremos a hacer en tu reino, Señor. Damos gracias por cada uno de los que hemos podido escuchar tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, porque nos usamos de tu creación, como son los móviles, Señor, para estar en contacto con los demás hermanos, Señor. Pedimos, Señor, que a través de estos días que vamos a estar separados, también podamos estar unidos a ti, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros en todo momento, como iglesia y como individualmente, Señor, como hijos tuyos, Señor. Te damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.